A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. ¡Oh, mira! ¡Es un goblin! ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Osnar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflare. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para pues, estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey compa, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. Y para el día de hoy tenemos un video rapidísimo tutorial de cómo subir desde nivel 1 al 400. Pues no, ¿cómo puedo llegar a ese nivel deseado 400 ya para desbloquear nuestra rama master? Tranquilo compa, que el día de hoy te voy a explicar los lugares precisos para poder tanto farmear algunas cositas como joyas, ítem excelente, y a la vez puedas estar subiendo de 1 a 400 de la manera más normal. Este tutorial va basado mayormente en un juego free to play. Quiere decir que para otro voy a hacer un video específico para un speed server leveleo, porque este video está enfocado para levelear de lo más tradicional. No lo recomiendo para alguien que va a jugar en un speed server, porque la modalidad de speed server es llegar lo más rápido posible, si es posible en un solo día llegar a nivel 400. En este caso este video está enfocado más que todo si vas a jugar de manera tradicional, vas a tomarte tu tiempo para subir de nivel y a la vez también poder farmear joyas, tener ítem excelente. No lo recomiendo para un speed server. Así que dicho esto, ahora sí nos enfocamos con el video de entonces, pues, ¿no? Bueno, lo normal es hacer las misiones que te da aquí la elfa de entrada. Cumples hasta nivel 25, las manzanas, todo lo que quieras. Pero de nivel 1 hasta nivel, incluso diría 50, te puedes quedar en Lorencia. Por el mismo hecho de que prefiero que tú farmes un poco de joyas, de zen, algunas armas excelente. Un claro ejemplo, ahora mismo me estoy yendo al spot, a uno de los mejores spots de Lorencia, que viene a ser el spot de los Skeletors. Sé muy bien que el spot, por ejemplo, acá está el spot del Skeletor, perdón. Sé muy bien que hay el spot también de los gigantes que está casi a la entrada de Devias, pero recomiendo el spot de los Skeletors porque mayormente cae ítems muy buenos, en especial Jewel of Chaos, como también los famosos Chris. Si se dan cuenta, abrimos un poco el market, que por cierto tengo un video especial sobre cómo funciona el market. Pones acá, por ejemplo, aquí ya lo puse ítem Chris, search, y miren cuánto está valiendo los ítems excelente de Chris nada más. Miren, por ejemplo, este con dos opciones está costando 30 bless. Esta segundo Chris está costando 40 bless. Y eso que no tiene tan buenos stats, aunque tiene speed de Wizard, velocidad de ataque mágico, lo cual no está nada mal. Para una Summoner está buenísimo. Y después tenemos un Chris, incluso una Chris simple que está a más 9, lo están vendiendo a solo 3 blessecitos. Y la única manera para poder encontrar estos Chris es en este spot de Lorencia, en los Skeletors, pues, ¿no? Que vienen a ser las coordenadas 118,209. O sea, está cerquita, pues, ¿no? Está cerquita de la segunda entrada, ¿no? Segunda entrada principal de la capital Lorencia. Una vez que ya estés en nivel 50, incluso te puedes quedar. Bueno, si estás apurado, ¿no? Dices, no, me aburro estar en Lorencia. Otra opción es obviamente irse al mapa de Devias 3, ya cuando estés en nivel 50. Acá también hay un muy buen spot, que de hecho, si tú quieres farmear los que son los IMP, los demonios, estos chiquititos que te aumentan el daño a un 30%, quieres farmear Angels o Unirians, recomiendo venirse al spot de los Yetis, pues, ¿no? Este spot, lamentablemente, no vas a ganar mucha experiencia que digamos, pero sin embargo el drop de IMP, Ángeles, como también Unirians es altísimo. Incluso cae los Scrolls of Flame, que lamentablemente ya no lo venden en los NPCs, así que tienes que encontrarlo así en búsqueda, pues, ¿no? Con los Yetis, y hay unos skills importantísimos para el Slayer, los Gun Crusher, pues, ¿no? Como también skills de los BK. Así que este lugar de los Yetis, puedes estar aquí desde nivel 50 hasta nivel 80, 90, a tu gusto en realidad, por el mismo hecho de que dropea muchas cosas para poder venderlo con Zen. Por ejemplo, un full trade de
de por ejemplo de IMP está costando entre 2 Bless, 3 Bless, al igual los Unirians. Bueno, aunque hoy en día los Unirians mayormente se vende por Zen, casi nadie se usa Unirian, salvo los niveles bajísimos, pues, ¿no? Y como digo, ¿no? Es una forma de que a la vez vas leveando, también vas ganando ahí algunas cositas para ganar Zen, joyitas, pues, ¿no? En el caso de que dices, ¿sabes qué, Osnar? No me gusta aquí el invierno de Devias, quiero irme a otro lado, otro parecido donde puedes levelear tranquilamente. Y por cierto, antes de irnos al otro mapa, las coordenadas de Devias es 198, perdón, sí, 238. 198,238 es la coordenada para venir aquí a este spot de Devias, que es recontra Gozu. Una vez que hayas estado en este spot, otra alternativa es el Elveland 3, como les dije. Puedes venirte a los colosos que están acá. Ahí justo, exacto, estos Totem Golem, perdón. Puedes venirte a este spot de Elveland 3, que también caen muy buenas cosas, aunque no caen IMPs, no caen Unirias ni Ángeles, pues, ¿no? El drop es bajísimo en este lugar y tampoco cae Excellent, pero sin embargo siempre hay buenos bichitos para subir rapidísimo de nivel, ¿no? Yo lo diría si estás más apurado en subir de nivel. Otro spot que sí conviene muchísimo también es el de los pequeños. Ahora vamos a ir a este spot buenísimo, que son unas criaturas tipo bestia. Ahora vamos a llegar. Está justo en los puentes. A ver, justo estoy moviéndome. Acá están unos conejos. Estos conejos también es un buen lugar para levelear, pero solamente de 30 a 50. Ahorita estamos viendo de level 50 hasta 90, pues, ¿no? Puedes venirte a este spot buenísimo de unas bestias, no me acuerdo el nombre, pero por acá están. Ahorita vamos a cruzarnos con uno de ellos. Acá están, por ejemplo, estos de aquí. Acá está, vienen a ser los Grizzlies, pues, ¿no? Los Grizzlies, compás. La verdad, los Grizzlies también son un buen spot. Caen también buenas cositas Excellent, como también joyitas. Bastante soul caen en este lugar. Por ejemplo, este spot, ahorita donde voy a ponerme, en este spotcito, donde cae bastante Grizzly, es en este punto, justo en esta coordenada. Exacto, en la coordenada 154,55 en Elveland. Esto viene a ser una alternativa del mapa de Devias, pues, ¿no? También los Grizzly, lo cual cae muchísimo. Recuerda estar limpiando el mapa un poco para que puedan renacer en ese spot, ¿no? A veces se dispersan y no reviven en ese mismo lugar. Hay que limpiar un poquito. Y ahorita vamos a ir justo a volver al spot. Y voilà, pues, ¿no? Ya están reviviendo rapidísimo, ¿ves? Ya están 4 formaditos, pues, ¿no? Y ya, en el caso de que tú quieras un poquito más de experiencia, levelear mucho más rápido y también tener mejores premios Excellent con joyitas Soul, los Bless mayormente no caen mucho en estos mapas. Así que, pues bueno, vienes a este lugar donde ahora voy a la parte de al fondo, los Captain Grizzly. Es un buen spot también. Acá justo la parte de arriba. Estos Captain Grizzly también son fuertes si no tienes buen equipamiento, ten en cuenta ese detalle. Ajá, aquí, listo. En este spot justito, acá del medio, en las coordenadas 202,50. También es un muy buen spot para estar farmeando joyas, ítems Excellent. Acá tranquilamente te puedes quedar hasta nivel 150. Pero todo va a depender de los ítems que tú tengas, pues, ¿no? Va a depender de los ítems que tengas. Armas Excellent, pendientes Excellent, anillos Excellent. O si tienes o por ejemplo set oxidonal, esas cositas, también va a depender mucho, pues, ¿no? De moverte los mapas. Por ejemplo, este spot también es buenísimo de Elveland 3, el 223,50. Acá también reviven bastante Grizzlies. Ahorita estamos matando algunos. Un poco de limpieza. También este es un muy buen spot donde estoy parado ahora mismo, pues, ¿no? Este spot y el de acá arriba son buenísimos para estar farmeando joyitas, ítems Excellent. Ahora vamos al mapa más tradicional del juego, pues, ¿no? Y que sí sé muy bien que les va a traer nostalgia. Y es que estoy hablando de Locks Tower 7, pues, ¿no? También puedes venirte acá a Locks Tower 7
Lux Tower 7, perdón, a partir de nivel ya 120 para arriba, pues no, hasta level 160. Lo más normal es venir de 120 o incluso de level 70 ya puedes venir a Lux Tower. Incluso en Lux Tower 3 también hay un muy buen spot, pero sin embargo no lo recomiendo porque prefiero que si tú eres nivel bajo y estás comenzando tu aventura aquí en Moonlight, vete a farmear a Elveland 3 como también a Devias 3, pues no. Acá ya en Lux Tower 7 mayormente se viene a subir rapidísimo de nivel, como también conseguir algunos objetos especiales para poder subir a tu segunda clase. Así es, compa, a tu segunda clase también te van a mandar a estos mapas a subir de nivel y encontrar, pues no. Un buen spot, por ejemplo, es en el que justo me acabo de pasar, perdón. Por ejemplo, acá en Lux Tower 7 hay un muy buen spot donde justo está parado la elfita. Justo está parado la elfita, la Whisper. Esta coordenada 22,103. Es un muy buen spot para estar farmeando ahí a los bichos, tanto a los caballeros, a los murciélagos y a los Death Gorgon, pues, ¿no? Y también me pasé el otro spot, perdón. Justo ahora hay una elfita, creo que está subiendo de nivel. Este es un también muy buen spot. Ajá, donde está la elfita. Esto también, coordenada 54,90. Acá también salen bastantes los Death Knight, como también los elfitos. Los Satanic, pues, ¿no? Los murciélaguitos, yo lo digo así. Y bueno, otro spot también muy bueno, de acá, de Lux Tower 7. Te vas acá arriba, pues, ¿no? Si te das cuenta, en el mapa te pide, por ejemplo, para ir al siguiente nivel, que viene a ser... a ver... donde está, por ejemplo, para ir a Aida te pide nivel 150. Pero sin embargo hay un truco interesante que te puede saltar ese nivel. Incluso tú puedes ir a Aida a partir de nivel 140. Siempre y cuando vas por la puerta principal que queda en Noria, pues, ¿no? Este spot también es buenísimo buenísimo de Lux Tower, que viene a ser las coordenadas 35,173, perdón. Y por ejemplo este spot también es buenísimo, este es Gozu si eres nivel 120, pues no. Acá tranquilamente te puedes quedar a levelear incluso hasta level 180 hasta 200 tranquilamente farmeando si no tienes apuro, pues no. Uff, cuántos Gorgons por esta zona. Ajá, va limpiando nada más. Y acá, este es un buen spot también, es un hot spot, la 9,174. Ahora, cuando tú ya estás a nivel 150, 180, tranquilamente te vas a ir al mapa de Aida, compa. Al mapa de Aida también es buenísimo para estar farmeando sus joyitas, subir rapidísimo de nivel. Ahora vamos a estar explorando un poco. Más al fondo de Aida hay muy buenos lugares para levelear. Vamos a llegar al primer hotspot. Que por cierto me extraña que Aida esté vacío, Aida mayormente está... Siempre hay un Dark Lord, una Summoner, un Gunncrusher, un Slayer farmeando aquí cositas básicas, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a llegar al primer spot, que tranquilamente puede subir de level 180 hasta 250, 250 aquí en Aida, lo más gozoso. Por ejemplo, acá está, justo. Este es un hotspot de Aida que viene a ser las coordenadas 225,13, pues, ¿no? Este es muy buen spot. La mayoría que juega Speed Server siempre llega rapidísimo a niveles, ni bien están en 140, llegan a este spot y se quedan hasta nivel 250. Por el mismo hecho que para poder ir incluso a Canturo te piden level 160, lo cual ahora puedes ir rapidísimo a Canturo 2, a Canturo 1, pues, ¿no? Pero va a depender muchísimo de los ítems que estés manejando. Así que por eso, compa, yo digo, en Speed Server es muy distinto leveleada que aquí en forma normal, ya que en Speed Server recibimos a las Conqueros, armas Excellent, incluso el dropeo de Excellent es mucho más rápido, incluso las armas están ya más 9, en fin, pues, ¿no? Te dan muchas facilidades en el speed, pero en forma tradicional es un poco más complicado, pues, ¿no? Acá también hay otro spot. Este es el segundo hotspot, también es muy bueno. Perdón, este no es tanto, este es más o menos regularón, la verdad. El primerito que estuvimos es muy bueno. Ahora vamos a pasar a otro spot clásico que siempre veo que dejan una elfita por ahí botada, un personaje ahí siempre sacando sus joyitas, armas excellent, pues, ¿no? Por ejemplo, este es un spot clásico también en las coordenadas 227,61. Acá también lo dejan a veces cuando está demasiado lleno Aida. Vienen aquí
Y pues bueno, se dedican a matar, a ganar experiencia. Ahí está, este es también un muy buen spot, donde nadie molesta, en las coordenadas 235,37, pues, ¿no? También te puedes quedar del level 180 o level 150 hasta el 200, 250 tranquilamente, pues, ¿no? Ahora dices, no, Osnar, yo quiero subir rapidísimo un buen nivel, no quiero farmear nada, quiero correr rápido. Ya, tranquilamente te puedes venir ya a Cthulhu Ruins 2, pues, ¿no? A Cthulhu Ruins ya las cosas es un poco más complicado, pues, ¿no? Acá ya te piden ciertos ítems. Recomiendo venirse ya bien armado, siquiera con un set Ancient y unas armas excelentes muy buenas, como también pendientes y anillos, pues, ¿no? Y listo, acá solamente vienes. Este por ejemplo también es un hotspot, la coordenada 210,38, pues, ¿no? Acá también es un buen spot. Vas limpiando un poco más. Acá un poco más limpias un poco el Cthulhu 2 para que puedas farmear bien. Por ejemplo, acá también este es un pequeño spot que es la 229,54. Y en fin, también toda esta recta hay bastantes mini spots, ¿no? Pero el principal y donde cae bastante, pues donde se juntan más, se aglomeran, es en esta coordenada, pues, ¿no? La 211,38. Sino que están un poco esparcidos los bichitos. Es cuestión de que tú vayas limpiando todas las filas para que puedan volver a salir en ese lugar, pues, ¿no? Otro buen spot de Cthulhu 3 es, ahorita vamos a ir, justo este spot también es bueno. Acá, justo donde estoy parado. Ajá, aquí por ejemplo. Este es un buen lugar también. Las coordenadas 166,38. También salen bastantes bichos. Pero el que siempre para lleno de todos los spots es por este lado, ¿no? Justo ahora vamos a llegar. Siempre se aglomeran bastantes bichos, los Blade, los Berserkers, los Blade Hunters, pues, ¿no? Los Centauros también. Ahí está, este es un muy buen spot, papus. Este es un muy buen spot de Cthulhu 2, que viene a ser las coordenadas 148,19, pues, ¿no? Uf, acá siempre se aglomeran estos bichos, ¿no? Re delicioso, qué rico, qué gozo. Acá también vas limpiando. Y si ves que están llenos todos estos spots de Cthulhu, también te puedes venir a la parte inferior, que está por acá abajito. Ay, ay, ay. Este también es un muy buen spot. En caso de emergencias te puedes venir aquí, pues, ¿no? En las coordenadas 183,13, pues, ¿no? Aquí te puedes quedar tranquilamente hasta nivel 300, ¿ah? El farmeo de ítems es un poco bajo, pero de joyas sí caen bastantes Jewel of Soul y un poquito de Bless, pues, ¿no? Soul y Bless y Life siempre cae bastante, ¿no? Este también es un muy buen spot en la en 182,14, pues, ¿no? Eso sería todo en Cthulhu 2. Otra recomendación, si tú gustas, puedes venirte también al mapa de Icarus. Que también, si no quieres venirte de frente a levelear rápido, en Icarus también es un buen lugar de level 250 hasta 300, pues, ¿no? ¿Y por qué Icarus, compa? Porque en Icarus cae el Lodge Flake, perdón, la plumita para poder hacer alas nivel 2. Y así que yo, si en caso tú estás jugando de manera free to play y quieres hacer tus alitas nivel 1, nivel 2, te recomiendo venirte al spot de Icarus y farmear esa plumita, ¿no? Justo, por ejemplo, esta Summoner que está justo parada en este spot, la Icarus 71,35, es un buen lugar, ¿no? Un buen hotspot. Y de hecho, de seguro, esta Summoner está farmeando la plumita para poder hacer sus alas nivel 2. ¿no? Ahora, compa, se viene lo bueno, lo interesante, ¿no? Ya a partir del level 300 para arriba, hasta 400, puedes hacerlo también en Cthulhu 2, como lo mostré anteriormente. Pero la verdad, si ya tú te sientes un poco más fuerte, manejas una party, tienes muy buenos ítems excellent, un set ancient, ya te puedes venir de arranque a Karutan, pues, ¿no? Yo recomiendo de frente a Karutan 2, papu. Karutan 2 ya es otra cosa. Acá sí se pone fea la cosa si en caso no tienes ítem excellent, pues, ¿no? Acá sí, como dije anteriormente, perdón, estoy redundando mucho, es necesario tener un buen set ancient como también armas, porque acá ya pegan muy bien. Y si te das cuenta, la vida de los bichos están ya superior a los 9000, ¿no? Y puedes venir, perdón, acá está, a los 14.000 de vida. Entonces, es fuertísimo, fuertísimo Karutan 2. Puedes venirte al hotspot de los gigantes, que ahora voy a ir justo ahora. Perdón, de los orcos, que sí, se llaman los orcos. Y vas todo el mapa hacia arriba, pues, ¿no? Arriba de Karutan 2.
tranquilamente en este mapa recomiendo venirse a partir de nivel 300 hasta 400, pues, ¿no? Acá tranquilamente puedes hacer tu nivel 400. Y de hecho no te piden tener un buen pentagrama. Ahora, ¿por qué acá en estos orcos es bueno venir a este spot? Acá justo en esta pileta, mira cuántos orquitos para levelear de level 300 a 400, pues, ¿no? Las coordenadas 206,156. Es un muy buen lugar para farmear experiencia de level 300 a 400. Siempre y cuando tengas buenos ítems Ancient, Excellent o una muy buena parte ya con grandes killers, pues, ¿no? En caso de que no tengas, tengas un muy buen pentagrama, recomiendo venirse ya al mapa de frente de Acheron, pues, ¿no? Si te das cuenta, Acheron ya puedes venir a partir de nivel 300. Ahí está justo. Pero solamente puedes integrarte al mapa al mapa de Alkamar. También puedes ir un poco al mapa Ubite. También puedes levelear, pero ya está pidiendo un pentagrama decente, pues, ¿no? Siquiera un pentagrama, lo básico sería, bueno, un Lemuria no, porque Lemuria sí es fuertísimo. Por acá hay un, creo que tengo acá un pentagrama, que es lo más acorde a este lugar. Acá está, por ejemplo, los Torful, ¿no? Los Torful Jewel son buenísimos pentagramas que te van a ayudar a aguantar en este lugar de Acheron, pues, ¿no? Incluso estos Torful te puede servir hasta el mapa de Nars. No hay ningún inconveniente. Incluso diría yo, me arriesgaría a decir que también puedes usarlo para el mapa de Feria, pues, ¿no? Y bueno, vienes a Alkamar, también entras aquí. Estos ya son mapas elementales. La cosa se pone un poco más difícil porque te pide, pues, ¿no? Los clásicos pentagramas, ¿no? Y debes saber manejar bien tu Servitor, subirlo más 7, tu Torful. Y voilà, acá hay otros buenos spots. Por ejemplo, todo lo que son así tipo cerraditos, circulitos, vienen a ser pequeños spots, incluso hotspot. En este caso de Alkamar, por ejemplo, un muy buen spot. Por ejemplo, acá hay un pequeño boss. Pero bueno, ahí está. Mira, me demoro en matar a este boss porque no tengo buen pentagrama. Pero bueno, y le saqué un crítica, pues, ¿no? Acá está un muy buen spot de Alkamar. Aquí tranquilamente puedes venir de level 300 y llegas a 400. Así, pero maneja un buen pentagrama, como también un buen ítem Ancient más 7 y unas alas nivel 2 como mínimo, pues, ¿no? Acá también es un buen spot, solo que los bichos están esparcidos. Otro muy buen spot de Alkamar es acá acá bien al fondo está. Y es de elemental de viento, ¿no? Ahora mismo voy a ir. Voilà, va a limpiar un poquito porque no quiero llegar y encuentre a todos los bichitos esparcidos, pues, ¿no? Vengo acá, perdón, este no, este también es otro spot. Pero el mejor spot de Alkamar está acá abajísimo. Justo ahora voy a llegar. Vamos a limpiar un poquito el mapa. Voilà. Ahora llegamos. Limpiamos un poco aquí. Y llegamos a acá, justo, este mapa, este lugar es buenísimo para subir de nivel porque a cada rato salen estos creeps, pues, ¿no? Ahí está, justo donde estoy, acá, limpio un poquito, porque se esparcen a veces. Voilà. En este de acá, justo no tan al medio, acá justo esquinado, en este spot, en la justo un poquito más, acá, en la 213,22, es un muy buen spot para también, para subir rápido de nivel, farmear joyitas, ítems excellent, incluso también caen pentagramas, pues, ¿no? Pones ahí en tu helper, pones Dagger, Lorencia, pones por ejemplo Iron, pues, ¿no? Los pentagramas básicos, ¿no? Que te pueden servir. Y bueno, así, compa, puedes llegar tranquilamente en este mapa ya elemental de Acheron a nivel 400. Todo va a depender siempre y cuando de tus ítems, pues, ¿no? ¿Qué ítems manejas? Sé que me he saltado por ahí Aklans 3, me he saltado también Tarkan, me he saltado por ahí otros mapas, pero la verdad, esos mapas antiguos hoy en día no es bueno ir a esos lugares porque no dropean buenas cosas, a veces no hay muy buenos spots que digamos, y por eso mismo me salté de frente a los lugares precisos donde te va a convenir muchísimo porque hay muy buenos spots, muy buen dropeo de joyas y de ítems, pues, ¿no? Y listo, compa. El resto también puedes ir ya al mapa de Feria, pero Feria ya te pide ser nivel 400
Y este lugar ya es otra cosa, pues, ¿no? Esta es una estancia que mayormente es para nivel 400, hasta incluso 700, 800 te puedes quedar tranquilamente en feria. Pero bueno, eso tendremos un video especial hablando de nivel 400 a 800. Y bueno, compa, esto ha sido todo el video para el día de hoy. Espero que te haya servido para algo. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame en la caja de comentarios si tienes unos guariques de spot riquísimos donde puedes ir a levelear. Por mi parte, esto ha sido todo. Esto es Osnar Online. Suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de cada video que esté subiendo, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Así que me despido. Chao.